Bienvenidos a Pet Industry al aire, un espacio para hablar de gestión y negocios para la industria de mascotas. Los invito a que nos sigan en redes sociales como Pet Industry Mac. Además, recuerden suscribirse al servicio de noticias en WhatsApp, más 57 316 462 4808, donde además, si están en el territorio colombiano, podrán pedir su copia impresa de la revista sin costo. Finalmente, les quiero invitar a visitar nuestro portal de noticias petindustry.co, donde encontrarán los sucesos de la industria de mascotas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que les quiero presentar. Se trata de la doctora Sara Isabel Sierra González. Ella es médica veterinaria y zootecnista de la Universidad CES. Es magíster en medicina interna de pequeñas especies animales de la Universidad del CES. Ha cursado un programa de pasantías en nefrología canina y felina en la Universidad de Buenos Aires y un diplomado en docencia universitaria en la Universidad del CES. Actualmente es docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del CES. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Alex, bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. No, a ti por acudir a ella. Todo muy bien, gracias a Dios, en medio de lo que estamos viviendo en estos momentos. Eh, y pues digamos que la invitación que te hacemos y agradecemos que la hayas aceptado es para hablar de un tema que en la clínica diaria pues pueden los médicos y las médicas veterinarias tener que trabajar, que es la pielonefritis, ¿cierto? Así Entonces, es. yo quiero que para empezar sentemos bases y hablemos de qué es la pielonefritis. Bueno, Alex, la pielonefritis, digamos que como definición exacta, estaríamos diciendo que es el proceso en el cual se inflama la pelvis renal, ¿cierto? Recordemos la estructura del riñón, digamos la estructura macroscópica del riñón, donde tenemos que en la parte de afuerita se encuentra la corteza, Ujú. hacia el medio encontramos la médula y en la parte más interna del riñón encontramos la pelvis renal, que es la primera porción donde se nos va a comenzar a recoger la orina por primera vez. Entonces, cuando hablamos de pielonefritis, estamos hablando de un proceso de inflamación de esa zona del riñón que se puede extender a todo el riñón, ¿cierto? Y por eso, digamos, requiere de una atención rápida y prioritaria para tratar de evitar ya un compromiso de todo el tejido renal. Ok, correcto. Bueno, ¿y cómo se da su diagnóstico? ¿O cuál debería ser el deber ser del diagnóstico para llegar a ella? Alex, ese es un desafío bien interesante porque hemos tenido muchas situaciones en las que las pielonefritis pueden pasar completamente desapercibidas durante muchísimo tiempo. Entonces, esas son las pielonefritis asintomáticas y es el Ok, paciente que de pronto recurre con elevaciones de creatininas que de pronto no son muy altas, pero las eleva y, digamos, responde al tratamiento y vuelve y baja, ¿cierto? ujú, Es un paciente, bueno, digamos que contextualizando un poquito, la pielonefritis, digamos, más común sería la pielonefritis de tipo infeccioso, ¿cierto? Que sería ¿cierto? las infecciones urinarias ascendentes, que como hablábamos, tú puedes tener una infección urinaria también completamente asintomática o una bacteruria, es decir, salen cantidad de bacterias importantes en orina, pero de pronto no requieren tratamiento porque no tenés un proceso inflamatorio severo, no tenés cuadro febril, no tenés una población de bacterias grandes que justifique un tratamiento. ¿Listo? Ok, Entonces, no sé, pasa algo, se inmunodeprime nuestro paciente y esas bacterias deciden cambiar de lugar, ascienden, se van por todo el uréter, colonizan el riñón y colonizan pues la pelvis renal y comienzan a crecer. ok, Entonces hemos tenido muchos casos, Alex, en los que me llegan pacientes en los que me dicen, doc, pero es que yo le hice examen de orina y en el examen de orina no salen bacterias. Entonces, eso es algo que es importante. No siempre salen bacterias en el citoquímico de orina. En algunas situaciones, tú tomas exámenes de orina, ves leucocitos, puede que no veas unos leucocitos en gran cantidad, ves un proceso inflamatorio en orina, la, el diagnóstico ya como mejor para uno tener, digamos, definitivamente un hallazgo importante es la ecografía abdominal. ok, Una buena ecografía con un buen imagenólogo, digamos, yo hago EcoFast, pero personalmente siempre remito a mis pacientes a un imagenólogo experto y claro. le pido ayuda a ellos y ellos me dicen, no, esa pelvis está con alto proceso inflamatorio, veo contenido celular o detritos dentro de esa pelvis renal, es compatible con una pielonefritis. Entonces, ese sería como la ayuda diagnóstica o la ayuda de imagen más importante para el diagnóstico de la pielo.
El examen de orina es fundamental, se necesita, pero no nos Ok. podemos confiar netamente por un examen de orina tomado de vejiga. De hecho, Alex, hay situaciones en las que vemos esa pelvis así como maluquita y Ujú. hacemos una indicación de una pielocentesis. ¿Qué es una pielocentesis? Con el paciente completamente sedado, un imagenólogo experto, ecoguiado, entramos directamente a la pelvis renal y sacamos la orina de la pelvis renal. Claro. Y eso es lo que mandamos a cultivar. Y hemos tenido pacientes donde tengo cultivos negativos de vejiga y cultivos de la pelvis renal, de la pielocentesis, positivos, o que sacas la orina de la pelvis renal y es pus. Literal, estás drenando como un absceso de la pelvis renal. Entonces, por eso es súper importante el acompañamiento siempre en un paciente renal, independiente de lo que sea, en un paciente renal, de una imagenología, pues una ecografía bien hecha. Bien hecha, correcto. Pues podemos decir que es como un triángulo entre el análisis de la orina, el urocultivo y el estudio de De imagen, diagnóstico de la imagen. sí. Listo. Perfecto. Y bueno, hay una cosa que va a pasar y es que los tutores van a preguntar, venga, pero ¿por qué pasó eso? Pues que es una pregunta común, ¿no? ¿Por qué llegamos a eso? En ese caso, digamos que, ¿qué es lo que debería un médico, una médica veterinaria comunicarle a sus tutores? Alex, yo te pregunto y pues te vuelvo la pregunta. ¿Vos por qué te da gripa? No, porque hay gripa. Entonces, digamos que muchas veces no hay una causa aparente. O sea, muchas veces hay Ujú. propietarios o tutores que me dicen, doctora, yo sí soy de malas. Pues porque el pobre perrito o gato pasa por todos los especialistas. O sea, llegan donde uno y le dicen, uy, usted era la única que me faltaba por conocer. Pues como por decir algo. Sí. Pero digamos que yo puedo tener primero que todo, cuando tienes una mascota, perro, gato, más que todo perrito, en los gatos no es tan frecuente las infecciones urinarias, pues digamos, como yo me dedico a vías urinarias, pues para mí es Ujú. frecuente, pero en una clínica grande, por decirlo así, de toda la casuística, no es tan frecuente. Claro. Pero si tú tienes un paciente, una mascotita, un peludito, que ha tenido recurrencia de infecciones urinarias, ese es uno que es altamente predispuesto, ¿cierto? Ujú. Doc, es que desde que está chiquitico le dan infecciones urinarias, ya le han tratado varias, entonces es importante hacer un acompañamiento imagenológico de exámenes de orina y de cultivos de orina. Cuando tenemos existencia, Alex, de nefrolitos, ureterolitos y urolitos, que esos son los cálculos, cálculo en el riñón, cálculo en el uréter, cálculo en la vejiga, los cálculos tienden a convertirse en reservorios bacterianos. Entonces, ellos como que atrapan bacterias y las van liberando despacito. Entonces, como esa liberación lenta, podríamos decir que es alguien que nos colabora a estar produciendo este proceso pues como infeccioso. Otra situación es cuando tenemos, Alex, malformaciones de ese sistema urinario, ¿cierto? Ujú. Entonces, un paciente, hay razas más predispuestas. Aquí podríamos hablar entonces de Shih Tzus, que los Shih Tzus tienen tendencia a tener mayor, digamos, malformación de sus cositas. No, no quiere decir que si tienes un Shih Tzu ya pues salga corriendo, no, pero tienen mayor predisposición, ¿cierto? Hablando de formadores de cálculos, entonces los Schnauzer, los Yorkshire, los West Highland White Terrier, los Maltés. Yo digo que todo lo que sea chiquito y peludo, literal, todo lo que sea chiquito y peludo tiene una predisposición muy alta a tener cálculos y a tener estos procesos infecciosos. Ok. El que tenga algún tipo de malformación urinaria, vuelvo y lo repito, que tenga un divertículo vesical, que tenga un ureterocele, que son como los tubitos que conectan el riñón con la vejiga, pues como muy gruesos o muy amplios, que tengan un uréter ectópico, que es el que llega el uréter donde no debería ser. Bueno, muchas patologías de malformación te pueden predisponer a eso. Ahora, volvemos a lo mismo, Alex. ¿Cómo es la forma de tú ver que tu paciente tiene un ureterocele, un urolito, un nefrolito, una imagen diagnóstica? Entonces, siempre les digo a los propietarios y a cualquier persona que adquiera una mascota, que si Ujú. es un bebé que apenas llegue como a su crecimiento exponencial, le hagas una ecografía de control, simplemente por saber cómo está tu mascota y para tener una ecografía previa para vos poder controlar después, ¿cierto? Cierto. Y si adoptaste una hermosa hiena en la calle, como es mi hienita,
Apenas llegue a la casa, si, como es adulta, de una también un examen ecográfico abdominal para ver cómo está, porque hay muchas cosas que se pueden detectar de esta forma, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí te doy como respuesta a eso, ¿cierto? Yo creo que sí, es, digamos que el mensaje para tus colegas también es el tema y que es una parte importante de la profesión y es la comunicación con los tutores, ¿no? Digamos que si se han Perfecto, detectado estos casos, pues ver la manera, no solamente personalmente, sino a través de algunos software que ya hay para las clínicas veterinarias, de invitarlos a hacer seguimiento, de que vean, total. o sea, no llegar cuando ya está pues todo Al- avanzado. Alex, es medicina preventiva, o sea, tenemos que hacer la parte preventiva. Entonces, digamos que nosotros en Medellín estamos haciendo un trabajo importante con eso desde las universidades. Como Ujú, profe lo hago con mis estudiantes, como médica exacto. lo hago con mis tutores. Yo trato de darles una clase a mis tutores literal en el consultorio y les digo, Ujú, esto es para ustedes y para que repliquen con su familia. O sea, si tú tienes amigos que le gustan perritos y gaticos y todo, es para que repliques. ujú, Entonces, la prevención es bien importante. Esa comunicación y hacer exacto. exámenes preventivos. Tal cual lo hacemos con nosotros mismos, ¿sí? Total. Igualito. Bueno, listo. Entonces ya tenemos una idea del diagnóstico. Vamos a enfrentarlo. Entonces, quisiera que habláramos de dos cosas. Tú me dirás cómo lo hacemos. De el pronóstico, de acuerdo a lo que encontramos, y el tratamiento. Yo diría que de pronto hablemos primero del tratamiento, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, hablemos primero del tratamiento. Entonces, ya mencionamos pues la parte como del abordaje, que es el diagnóstico, o sea, tú tienes que hacer pruebas, eso es importante, una pielonefritis no se diagnostica palpando un abdomen. O sea, yo Ujú, no, ay, palpé el abdomen, eso es una pielonefritis, no. Pues yo puedo sentir un riñón inflamado, un riñón grande, pero pues, o sea, requieres de ayudas diagnósticas o de exámenes de laboratorio, pues como para que entendamos la palabra. El tratamiento, Alex, pues va a depender de la severidad de la pielonefritis, ¿cierto? ok, Yo puedo tener, como dijimos, pielonefritis asintomáticas, es decir, yo me encontré accidentalmente una pielo, o sea, iba ujú, a hacer una ecografía porque estamos sospechando de un piómetra, por decir algo, y cuál piómetra era una pielonefritis. Eh, y como está completamente asintomático y los exámenes de pronto de sangre no están tan alterados, digamos que el acompañamiento de exámenes de sangre, Alex, es importante para ver la funcionalidad renal. Pues digamos que nos sí, centramos en orina, imagen y cultivo, porque eso te da el diagnóstico definitivo. Pero tú ujú, requieres de exámenes de sangre para acompañar y ver el estado general del paciente. Igual ver si el riñón está afectado en algún punto de su función. Entonces, si digamos que es un hallazgo incidental, simplemente encontré el proceso inflamatorio, puedo hacer cultivo citoquímico según el aislamiento del cultivo, es decir, la bacteria que a mí me crezca, ese será el tratamiento que yo mande. Listo, no es uno empezar a mandar antibióticos a la loca, porque ya tenemos un nivel de resistencia importante con antibióticos. ujú. Yo creo que de 5 pacientes que yo veo con infecciones urinarias, 6 tienen resistencia antibiótica. O sea, eso es una cosa Impresionante. miedosa. Entonces, eso es lo primero. Yo espero una respuesta de un cultivo. Si el paciente está estable, digamos que da tiempo de espera, que me salen 3 días el cultivo. Si yo tengo un paciente que está con dolor abdominal agudo, porque puedo tener dolor, las personas que les ha dado pielonefritis y reportan el dolor de la pielonefritis dicen que es un dolor muy fuerte, pero eso sería asociada más a una pielonefritis aguda. Ujú, Entonces, si el paciente está con dolor fuerte, está con vómitos, está con decaimiento, vas a encontrar un compromiso de exámenes y de funcionalidad renal importante que probablemente va a requerir hospitalización, ¿cierto? Entonces, tenemos toda la gama, digamos, de tratamiento. De yo tener un paciente, lo mando con tratamiento antibiótico para la casa, ujú. casi que durante 3 semanas, porque el tratamiento de las pielonefritis no son antibióticos de 5 días, 6 días, Ok, son terapias de antibióticos de 2, 3, 4, hasta 5 semanas, dependiendo del bichito. Y puedo tener un paciente hospitalizado que de acuerdo a la severidad de la pielonefritis, y aquí voy a hacer otra observación, las pielonefritis, Alex, me pueden generar dilataciones de los riñones. Entonces me puede generar que esa pelvis renal se agrande y me comprometa el tejido renal. Si claro. me compromete el tejido renal, mayor compromiso de la vida va a haber.
Y ahí nos vamos pegando de lo del pronóstico. Entonces, si yo tengo el paciente asintomático que llega, no nos dimos cuenta o estaba apenas empezando o simplemente un medio reporte de alguna orina con sangre que puede estar o no, alguna dificultad para orinar que puede estar o no, algún pico febril que puede estar o no, lo tratamos en casa y probablemente vamos a tener una buena respuesta. Pero el paciente que está hospitalizado ya entra con un pronóstico reservado, que son pacientes que en su gran mayoría pueden salir adelante siempre y cuando no se compliquen con algo más, o dependiendo, Alex, como digo yo, del bichito aislado. El Ujú. bichito aislado es, si es una bacteria, o como decimos, superbacteria, que es resistente a muchos antibióticos, el cuadro se nos complica, ¿cierto? Ujú. O que puede que no sea una bacteria, Alex, sino dos o tres, o una bacteria con un hongo, o una bacteria en un paciente con una leucemia, con un SIDA, con un PIF, que se te complica absolutamente todo, hablando de gatos. Duro. Exacto. O perritos o gatitos con compromiso oncológico, pacientes que son pacientes de cáncer y se complican con un proceso de una infección urinaria de este tipo. Y ahí hay un riesgo alto, y es que pues obviamente si persiste el tema y el tutor se va a otro lado y van y hacen otro tratamiento diferente, otro antibiótico, pues ahí se está agravando no solamente el tema de la salud de ese animal de compañía, sino el tema de la resistencia que tienen ya estas bacterias a los antibióticos, ¿no? De acuerdo, yo trato como de decirle a los propietarios o a los tutores, yo todavía no he podido cambiarme el chip de propietario a tutor, de tutores, eh, hay que decirles que paciencia. Los procesos Ujú. de infecciones urinarias, Alex, son procesos de paciencia. O sea, eso no es como un barrito que literal se va a Ujú. solucionar de pronto en una semana, semana y media. Ahí tú requieres de compromiso por parte del tutor. Necesitamos no solamente los exámenes de inicio, sino que son exámenes durante el transcurso de la terapia, Ujú. porque Alex, yo tengo que hacer cultivo intratratamiento y exámenes de orina intratratamiento y de acuerdo a la severidad de la que hablábamos, ecografía intratratamiento o intraterapéutico y seguimiento de exámenes para ver funcionalidad renal. Y no solo funcionalidad renal. Si yo tengo que dar antibióticos fuertes, tengo que fijarme ese hígado, cómo está funcionando. Entonces tengo que tener como toda una integridad. Entonces ahí volvemos a lo que hablábamos ahorita. De pronto la comunicación con el propietario, con el tutor es bien importante, o sea, ser Ujú. claro. A mí me llegan y me dicen, doctora, entonces, ¿en cuánto tiempo? Yo no sé. Doc, Sí. lo vamos a hospitalizar. ¿Cuánto tiempo hospitalizado? Y yo ve, lo único que te puedo decir es, dame 48 horas. Yo veo en 48 horas cómo se está comportando, pero yo he tenido pacientes, Alex, ve, tuve una paciente con una pielonefritis hospitalizada un mes y medio, derecho, un Dios. mes y medio, y fue un compromiso de los tutores impresionante. Al mes empezamos a hacer manejo ambulatorio, hospital en el día, en la casa en la noche, para ir pues como soltándola, y finalmente logramos sacarla de ese chicharrón, ¿cierto? Era una gata, que no es común, y pues se complicó con otras cosas. Pero, pero tengo pacientes que entran y mañana salen de hospital, pacientes que no entran a hospital y pacientes, como te estoy diciendo, un mes y medio hospitalizado. Entonces, es no generar expectativas, es ser realmente realistas. Yo tengo una paciente, es un organismo, no es un carro que le va a cambiar una tuerca y que sé que cambiándole la tuerca es suficiente. Nosotros somos organismos vivos supremamente dinámicos. Entonces es ver la respuesta de cada paciente, que también depende, Alex, de la edad, de la raza, y vuelvo y les digo, de comorbilidades o que tengan otras patologías que empeoren el cuadro. Pero Exactamente. sí, eso que se empiecen a rondar por todas las clínicas, es que aquí ya no me gustó, es que aquí no me gustó, porque la otra cosa es que, Alex, y es importante decirlo, un médico no tiene una disponibilidad 24/7, o sea, Ujú. uno tiene agenda, tiene consultas, tiene, y pues por eso uno atiende en una clínica. Y La tiene clínica es vida. 24/7, exacto. Y la clínica es 24/7. Si tienes una urgencia, vas a la clínica. Ujú. Entonces, no, es que si no está el doctor que me gusta, no voy. Pero es que es un equipo de trabajo. O sea, Claro. hay que trabajar en equipo. Entonces, ahí también se puede complicar un poquito eso porque quieren que uno esté 24/7 y no, eso no es así. Eso es cierto. Yo creo que quedan varias enseñanzas claves y para tener en cuenta el tema de la ayuda diagnóstica, pues
Es muy importante no quedarse solo con una, sino pues hacer todo un diagnóstico muy integral. Importante eso que mencionas, que sea intraterapia también, o sea, no solamente nos quedamos con lo primero, sino tenemos que hacer todo el seguimiento. Sí, Y muy importante ese tema de la resistencia bacteriana a los antibióticos, o sea, hay que hacer el trabajo con responsabilidad y sin dejarse meter el afán también del tutor, o sea, el afán pues lo puede tener él porque obviamente es la salud de un ser amado, pero como profesionales de la salud pues hay que hacer las cosas bien. Eso es. total. Y Alex, ahí te digo algo, yo soy profe, yo soy docente de farmacología, ¿cierto? O Ujú, sea, doy la parte de medicina interna, pero yo soy docente de farmacología también. Entonces, ujú, desde el punto de vista de farmacología, eh, la resistencia antibiótica es una cosa absurda. Manejar un antibiótico preventivo, no, eso no es cierto. El antibiótico ujú. llegas a matar, no a prevenir que te llegue una bacteria, él llegas a matar la bacteria o a controlar la bacteria. Entonces, ser muy enfáticos en eso, porque siempre le dicen a uno, pero mandarle un antibiótico, no, no, espérate, o sea, vamos, o sea, yo mando un antibiótico ya si veo que el paciente está con compromiso importante, pero tomo primero la muestra y según el paciente, la edad, el lugar de la infección, uno puede tener más o menos en la cabeza cuál es el bichito y la Ujú, bacteria que está ahí y la que tengo que atacar, pero la resistencia bacteriana no la sé, eso solamente lo dará el cultivo. Entonces, como tener presente eso. Y otra cosa, Alex, el laboratorio donde mandes a hacer las pruebas y la velocidad con la que te procesen las pruebas, porque también hemos tenido esos errores de pronto diagnósticos que llegan pacientes, doc, es que le tomé la muestra de orina ayer en la noche o un día en la noche, la dejaron en la nevera y la mandaron a procesar al otro día a las 10 de la mañana. Entonces, una orina que, no sé, vivió como 12 horas, 14 horas por fuera del animal ujú. y no creció nada, entonces no tiene infección. No, esa orina no te sirve. Tú Claro. tienes que tomar y procesar de forma casi que inmediata, tener buena comunicación con el laboratorio. Yo con los laboratorios que trabajo por lo general tengo muy buena comunicación, entonces yo si veo algo raro, los llamo y les digo, oíste, ¿qué es eso tan raro? ¿Eso porque me salió así? Doc, no, vení, no entiendo. Entonces, mándame otra muestra o no, doc, mira, pasó esto, pasó lo otro. Eso es súper importante también, un flujo de comunicación con el laboratorio que te está reportando. Y uno como veterinario debería de seleccionar los antibióticos. O sea, los antibióticos no te los debería seleccionar el laboratorio, el Claro. microbiólogo, el bacteriólogo. Yo por lo general, digamos, hablo con el laboratorio me dice, ve, doctora, te creció un E. coli, está creciendo un bacilo, está creciendo un estafilo, un estrepto, ¿qué antibióticos le vas a poner? Entonces, ya de acuerdo a la bacteria, lugar de aislamiento, Ujú. tiempo, número de infecciones, no dice, ves, sembrame este antibiótico, este antibiótico, este antibiótico para que veamos la resistencia pues a ellos. Entonces esa comunicación también es chévere tenerla. Exactamente. Y eso iba también encadenado a algo que quería comentar y es el tema de pues tener aliados en el trabajo. O sea, no es un trabajo solo. Además que pues en la audiencia tenemos todo tipo de clínicas y profesionales, desde Sí, independientes hasta grandes clínicas y pues digamos que si no tiene laboratorio, como lo dices tú, pues tener un buen laboratorio a la mano y también el tema de imagen, ¿sí? sí. Entonces, es contar con eso, no solos no se llega lejos, sino tener No, un equipo de trabajo bien fuerte para poder sacar adelante los casos. Alex, y tener equipo en hospital, o sea, pues yo personalmente nunca trabajo sola, o sea, sola no, jamás, o sea, siempre es un trabajo en equipo, o sea, uno le llega, uno hace la interconsulta, pero yo hago la interconsulta de médicos en casa, de otras clínicas, de las clínicas donde yo trabajo, y se hace un trabajo bonito en equipo, tratando todos de buscar lo que todos queremos, que es el bienestar de los animalitos, sacarlos adelante, que estén lo mejor posible y solucionar ojalá el problema lo más rápido posible. Pero hay veces que, digamos, la patología supera la medicina, Ujú. nos supera en pronóstico, diagnóstico, en todo. Entonces, ese trabajo en equipo es bien bonito. O sea, a mí, yo necesito un buen hospital para dejar el paciente hospitalizado. Como te decía, yo no estoy pegada al paciente en hospital, yo no Exacto. estoy pegada del bacteriólogo, yo no estoy pegada al imagenólogo, no. Todos somos un equipo de trabajo que vamos direccionando y vamos llevando el diagnóstico. Pero eso sí es bien chévere, pues ese trabajo así como interdisciplinario y de diferentes especialidades y diferentes, digamos, eh, colegas haciendo intervención en los casos de los pacientes. Exactamente. Eso va de la mano de algo que hemos hablado y es encontrar precisamente esa parte de la medicina veterinaria que a cada quien apasiona.
y poder desarrollarla completa gracias a que las otras áreas, las otras bases las están cubriendo otros profesionales que están enamorados de esa especialidad. Entonces, pues yo creo que logramos el objetivo, queda claro, quedan unos tips del día a día muy, muy útiles. Me gustaría ya que cerráramos, pues enviándole tú un saludo a los colegas, a estudiantes que también te pueden estar viendo, dejarles un saludo. Bueno, no, pues, ¿qué hay? No, mentiras. No, pues los invito es a que sigamos trabajando en equipo, a que obviamente todos los que somos veterinarios lo hacemos porque realmente nos apasiona. También les digo que, como siempre, a la orden en lo que les pueda servir, ayudarlos a guiar, porque también eso es importante, uno encontrar un colega en el que uno se pueda apoyar. Yo trato, en la medida de lo posible, responderle a todo el que me escribe que es colega veterinario, que me dice, Doc, ayúdame con este paciente, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos guiar? Entonces, siempre me pongo como a disposición de la gente en lo que en mi posibilidad les pueda ayudar. Y no, un saludo para todos, sigamos estudiando, sigamos mejorando, sigamos trabajando en equipo, que todo es por el bienestar de los peluditos, o sea, todo es por el bienestar de ellos. Y a ustedes, gracias por la invitación, Alex. Bueno, doctora, gracias por este espacio. Son espacios que atesoramos mucho porque precisamente de la experiencia es que podemos viralizar estos contenidos que son útiles para que la medicina veterinaria cada día sea más fuerte, como lo dices tú, para que los peluditos también tengan una mejor salud. A ustedes, gracias por estar aquí conectados, viendo este video. A quienes leen la revista también, muchas gracias por recibirnos en sus clínicas y sacar el tiempo para leer. Les envío un abrazo desde la distancia y espero verlos en una próxima oportunidad. Bueno, Pet Industry, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden suscribirse al servicio de noticias por WhatsApp en el +57 316 462 4808, donde además, si están en Colombia, podrán pedir su copia impresa de nuestra revista sin costo. Visiten petindustry.co para más contenido como este y síganos en redes sociales como Pet Industry Mac. Hasta una próxima oportunidad.